I'd like to formally welcome those who are entering, and those who entered just a minute late to the Association of Academic Programs in Latin America and Caribbean, our annual conference, our first ever digital conference. So you're part of something new for all of us. This conference is being created and led in collaboration with the College of Education at the University of Arizona, and we are grateful for their support and participation. Indeed, they will be our hosts once again in October. We plan a conference in person in October, and we invite you all to come back at that time as you are able. We're going to hear from several excellent panelists this afternoon. But before we do, I would like to make a few short announcements. This is the beginning of the second day of our conference. So we had a very full day yesterday that was exciting, and we made a lot of human connections. Spontaneous collaborations began to form in our breakout rooms, and those will take place at the end of our session. So we know that part of the reason you're here is to hear the panel, and another part is to meet each other. APLAC is about intercultural experience, and that can begin in this forum. So we're grateful for that. I would like to extend special thanks to Dr. Nadia Alvarez Mejia. She has been a key person in coordinating and planning this conference, and she will continue to be a good, solid partner on the way to October. She serves as the Director of Mexico Programs and Mexico Initiatives within the Office of UA Global at University of Arizona. And she's been in higher education for 20 years with an expertise and a dedication to reaching first-generation students, to reaching students who are Indigenous Mexican, and doing binational collaborations and mobility. So we thank you, Nadia. Please wave, because I can see you on the screen. I hope others can too. Thank you. I would also like to say a few things that will be important to our audience. One, yesterday's program on transnational and migrant student educational journeys will be available on our website by a link. So you will be able to find that at aplac.org. There you will also find a lovely concert that was hosted and created as a recording by Carlos Garcia Ramirez of the Instituto Mexicano de Tucson. It is an experience you do not want to miss. It's a 45-minute concert. That too will be hosted on the site. You also, on the APLAC website, will be able to donate to the work of Language Justice, who are supplying some of our interpreters today. Without them, we could not be coming together. You will also have the option to donate to Carlos Garcia's Instituto Cultural Mexicano de Tucson. We encourage you to do so. There's also an option to donate to student mobility for students moving south to north who want to attend this conference. So please check out that site. I would add that part of this conference has been a gallery of videos and images by 39 presenters. It is a marvel. It is all subtitled. There is rich teaching experience, lessons, curriculum, as well as art that is being presented there. Please go visit our gallery and react and respond to the artists. It is rich indeed. I have come to the part where I should tell you that there will be certificates available for your participation, and they will come if you fill out a survey on Saturday and check that box that you would like a certificate. I know that's important to you. Finally, throughout today's conversation, we'll be posting 2 links in our chat that invite you to connect to APLAC, to collaborate, and to help reciprocal mobility take place. So please look for those links, our Facebook, as well as our Flipgrid reaction page. Finally, I would say that our panelists, Dr. Sylvia Schmelkes and Dr. Alfredo Artiles, will be leaving the panel a little bit early. So they will not be able to stay to the end of the session, but we are grateful for all they have to offer.
And most grateful we are for the technical help and support and the warm hospitality being shown by University of Arizona. Mike Griffith is the man in the technical booth. He's waving. Thank you, Mike. And also Dean Bruce Johnson. Dr. Johnson is the man who's helped make this possible. So I want to greet him and give him a chance to greet you. Dr. Johnson, if you would, please. Thank you. Buenas tardes. I'm really excited to welcome you virtually to Tucson. Obviously, cultural awareness, social justice are critical issues in our college as well as for everyone around the world. And we really look forward to welcoming you in person to Tucson, where you can experience the cultural and natural richness of our area. We really hope, fingers crossed, hope all goes well with the pandemic, that you will be able to join us, because I would love to welcome you in person to experience this. So I hope you have continued to have a great conference. I've heard really good things already to this point, and look forward to seeing this afternoon session, and also to hopefully meeting you in Tucson in October. Thank you. Thank you, Dr. Johnson. It's a real honor to be here, and you've helped make this possible. I will now turn the Master of Ceremonies role over to Dr. Ileana Reyes, who will present her panel and the high caliber research that they have to offer us today on diversity, identities, and interculturality in the Americas. Thank you, Dr. Reyes. Thank you, Dr. Stephanie, and thank you, Dean Johnson, for your welcoming to this afternoon's panel. I'm Ileana Reyes. I want to make sure that I'm sharing the screen here. Muy buenas tardes y sean todos muy bienvenidos a este panel sobre diversidad, interculturalidad e identidades en las Américas. Como decana asociada de la Facultad de Educación aquí en la Universidad de Arizona, les doy la más cordial bienvenida. Hoy nos acompañan un grupo estelar de académicos y profesionistas de comunidades diversas en ambos lados de la frontera, en Estados Unidos y en México, y todos ellos comprometidos a avanzar este diálogo sobre estos temas. Cada uno de ellos nos compartirá por aproximadamente 12 minutos sobre estos proyectos, programas e iniciativas. En esta sesión, y bueno, los nombraré. Escucharon, tenemos a la doctora Silvia Schmelkis, también al profesor el doctor Alfredo Artiles, la doctora Ángela Valenzuela y el maestro Yadao Ignacio Velasco desde Oaxaca, México Conectado. Y brevemente, en esta sesión estaremos compartiendo sobre temas diversos y en particular sobre identidades culturales y lingüísticas, sobre comunidades migrantes y latinoamericanas en relación con equidad e inclusión en diversos contextos, como ya estaremos escuchando. La discusión se centrará en dimensiones teóricas, programas educativos ejemplares y análisis de mejores prácticas para la educación, la colaboración y la promoción de derechos y políticas educativas en estas diferentes comunidades. Hoy más que ahora es importante establecer estos diálogos. Ayer empezamos con la otra mesa redonda sobre fronteras y comunidades fronterizas, y ahora pues estaremos escuchando de cada uno de estos colegas sobre sus temas y cómo ellos abordan estos temas. Empezamos con Silvia y apago mi micrófono y te doy la pantalla para poder compartir. Muchas gracias, Silvia, por estar aquí, y muchas gracias a todos por unirse a este diálogo. Buenas tardes. Pues al revés, yo quisiera agradecer esta oportunidad de estar con ustedes esta tarde. La verdad es una iniciativa que felicito. Los temas están pues muy cercanos a mi corazón, pero además pues muy en el centro de lo que en este momento estamos considerando que requiere cambiarse y transformarse en el mundo, sobre todo a partir de la pandemia. Y pues me da muchísimo gusto estar aquí compartiendo algunas de las ideas. Yo quisiera dedicar esta primera parte de mi presentación para hablar de la importancia de la identidad, porque detrás de todo lo que ustedes están planteando como tema base de esta conferencia está la identidad, ¿no? La identidad le da sentido de pertenencia al sujeto. La identidad refiere al individuo a un grupo de referencia.
Una identidad fuerte produce una autoestima fuerte, la seguridad en uno mismo. Yo quisiera plantearles a ustedes mi tesis de que la identidad no se desvanece, la identidad no se erosiona. En circunstancias adversas, como en condiciones de discriminación, de racismo, de prejuicio, de estereotipo, donde hay burlas, donde hay exclusión, de lo que desgraciadamente todavía hay mucho en nuestro mundo, en todo caso, la identidad se oculta. Y por otro lado, también señalar que no tenemos una sola identidad. A lo largo de nuestra vida vamos adquiriendo varias identidades. Primero la familia, después la comunidad, la región, el país, y luego, bueno, nos identificamos como estudiantes o nos identificamos como profesores. Todas esas son capas de identidad que las personas van acumulando a lo largo de su vida. Así les llamaba Olivia Gall, las capas de identidad. Pero la identidad más cercana al corazón, la más profunda, es la primera que adquirimos. Y cuando esta identidad, esta primera identidad que adquirimos, se ha tenido que ocultar por los factores que ya mencioné, entonces se esconde, se oculta, se reprime. Sin embargo, mi experiencia trabajando con pueblos indígenas que sienten, digamos, esta vergüenza de ser indígenas, vergüenza de hablar su lengua, cuando se trabaja, cuando hay un proceso educativo que recupera esta identidad más profunda, se adquiere un explícito orgullo de la identidad de origen y se pierde el miedo de expresarla. Y el poder para hacer esto viene justamente de la educación. Mi experiencia en concreto es que pues todo lo que protege a la identidad para que permanezca oculta frente a estas adversidades es como una especie de cascarón. Cuando hay una intervención educativa que permite hurgar en la profundidad de la primera identidad, entonces el cascarón se desmorona con muchísima facilidad, porque la verdad, eso es lo más profundo que nos define. Entonces, cuando trabajamos educativamente con grupos cuya identidad ha sido vulnerada, los indígenas en muchos países, ciertos migrantes como los mexicanos en Estados Unidos, o los turcos, o los del norte de África en Europa, tenemos que trabajar en eso, para hurgar en la profundidad de las identidades y recuperar el orgullo de la más profunda de las capas. Y esto supone conocer lo que se ha olvidado de la cultura propia. También supone trabajar, volver a utilizar la lengua propia, la lengua materna, porque todos sabemos que la lengua es lo que permite nombrar la cultura, y si perdemos la lengua, hay cosas que queremos significar que ya no se pueden nombrar, y lo que no se nombra no existe. Entonces, el trabajo con la lengua materna en estos procesos es absolutamente fundamental. Es un hecho que cuando las personas indígenas, eso es lo que yo he experimentado, cuando están en sus propias comunidades, no tienen problemas de autoestima. Los problemas de autoestima surgen cuando salen y los discriminan, o cuando hay una invasión a sus territorios, una invasión dominante a sus territorios. Por ejemplo, los indígenas tienen nombres que hablan de la fuerza de su autoestima. Tzotzil, que es esta etnia mayense que vive en Chiapas, Tzotzil significa hombre verdadero, ¿no? Los tzotziles se consideran a ellos mismos los hombres verdaderos. Entonces, estos problemas surgen cuando entran en contacto con quienes los discriminan, y sobre todo cuando este contacto es abrumador, como cuando migran a la ciudad o cuando migran a otro país. No obstante, muchos años de racismo contra ellos han generado lo que yo he llamado el racismo introyectado, esta vergüenza de la que ya hablé, de aceptar ser lo que son. Y esta es una convicción de que su cultura y su lengua no valen, como que el sistema se ha encargado, incluyendo el sistema educativo, de convencerlos de que su cultura y su lengua no valen. Por eso, en muchas comunidades hay padres de familia que se oponen a que la escuela enseñe la lengua indígena porque están convencidos de que es secundaria.
Este racismo introyectado también se combate a través de la educación y también hurgando hasta llegar a su identidad más profunda y levantando el orgullo de la propia identidad. Por otra parte, se ha estudiado mucho el fenómeno intergeneracional de la identidad. Así, parece ser que entre los migrantes, indígenas o no, la segunda generación que ya nace en el lugar de destino rechaza sus orígenes. Y en estos casos es más difícil la recuperación de la autoestima sobre lo que se es, porque el origen ya quedó lejano. Y curiosamente, en muchos casos, quienes pertenecen a la tercera generación de migrantes buscan recuperar esos orígenes y reivindicarlos, en muchos casos, pero reivindicarlos ya desde su condición de quien ha nacido en otro país, desde una nueva cultura que ya es la fusión de la propia con aquella que han adoptado. Pero también tenemos que aceptar que la conciencia de ser indígena ha venido creciendo. Por ejemplo, en México se incluyó la pregunta de autoadscripción, ¿usted se considera indígena?, en la encuesta intercensal del año 2005, por primera vez. Y en ese entonces alrededor de 15 millones de mexicanos respondieron afirmativamente. Ustedes saben que en México la cuenta es que tenemos 7 millones de hablantes de lengua indígena, 12 millones de personas que pertenecen a hogares indígenas, y luego viene este tercer nivel, 15 millones de personas que en ese 2005 se autoadscribían como indígenas. 15 millones es mucho más que lo que cualquier dato censal basado en criterios objetivos, no subjetivos, nos indica. Hay que considerar que este 2005, cuando ya se incluyó la pregunta de autoadscripción, pues ya había pasado el levantamiento zapatista, ya llevamos 10 años de eso. El levantamiento zapatista tuvo un influjo muy fuerte en esta autoadscripción de los sujetos indígenas respecto de sus antecedentes y de su identidad. Entonces, en el 2005 fueron 15 millones que respondieron afirmativamente. Esa fue la encuesta intercensal que está basada en una muestra. Pero después, en 2010, se hizo el censo y la cifra creció a 25 millones. Y en la intercensal de 2015 ya eran 34 millones. O sea que la verdad es que esta conciencia del origen indígena entre los mexicanos está creciendo mucho, y cuando las personas están dispuestas a expresarle a un tercero que se autoadscriben como indígenas, quiere decir que ahí hay un valor muy fuerte de la autoestima. Y bueno, quisiera cerrar mi intervención diciendo que todas las escuelas deben de tener un enfoque intercultural, porque la educación tiene que combatir el racismo. Y el enfoque intercultural lo permite al desarrollar el respeto y el aprecio por el otro diferente. La educación intercultural es la educación antirracista. Si queremos combatir el racismo, esta es la única manera profunda de lograrlo. Las escuelas que trabajan en contextos multiculturales tienen la grandísima ventaja de que pueden vivenciar la interculturalidad en el seno de la escuela. Por su parte, las escuelas que trabajan con poblaciones indígenas deben concentrarse en el logro del orgullo de la propia identidad para que sea desde posiciones de igualdad que se enfrenten con los otros, aunque los otros se consideren superiores. Aquí, el conocimiento de su cultura, el dominio de su lengua que le expresa, son esenciales. Y para esto último, la relación entre la escuela y la comunidad y la introducción de los saberes, los conocimientos, la cosmovisión del grupo indígena al que se pertenece, la introducción de esos a los contenidos escolares por parte de quien sí los domina, que en general, como sabemos, son los sabios de la comunidad, son los ancianos de la comunidad, son las mujeres que tienen esta función de reproducir la cultura en la familia. Su participación adentro de la escuela resulta absolutamente clave. Y aunque tenemos que aceptar que algo se ha avanzado en estos tres enfoques, falta demasiado por hacer. Mientras tanto, mientras no hacemos más, seguimos perdiendo lenguas y culturas,
se van estrechando los territorios indígenas y los indígenas que viven en condiciones de extraterritorialidad van creciendo. Esto es lo que está sucediendo. Por último, quisiera señalar que estos conocimientos indígenas, que son conocimientos ancestrales, son conocimientos de respeto profundo a la naturaleza a la que se llama madre. A la tierra se le llama madre. Y justamente esta cosmovisión indígena en donde la tierra es la madre y donde los seres vivos son nuestros hermanos, a donde no dominamos a los seres vivos, sino al revés, son nuestros hermanos, a donde los ríos son vivos, las montañas son vivas, el agua está viva. ¿Sí? Eso es lo que ha permitido que ellos en sus territorios no destruyan su medio ambiente. Tenemos muchísimo que aprender ahora frente al reto de la sustentabilidad, que también, como ustedes saben, la falta de ella es lo que explica la pandemia. Y entonces, pues esto es un enfoque que yo siento nos permite hacerlo y tendríamos que estar fortaleciendo todos nuestros esfuerzos en este sentido. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Silvia, por tu intervención y por todos estos temas que has tocado en términos de identidad, de conocimiento y cosmovisión. Y bueno, que esperemos volvamos al finalizar la ronda de intervención de todos los panelistas. Gracias. Continuamos ahora con el doctor Alfredo Artiles de la Universidad de Stanford y te doy el micrófono, Alfredo. Gracias, Ileana. Buenas tardes, colegas. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Gracias, Silvia, por tus comentarios. Me han servido mucho para poder plantear el contexto de mis palabras. Primero, quiero agradecer la invitación, obviamente, a los organizadores de la reunión de APLAC, especialmente a la doctora Stephanie Athey y al doctor Fletcher. Y, por supuesto, el apoyo de la Universidad de Arizona siempre se agradece mucho. Tiene ya una historia muy fuerte en este tipo de esfuerzos. Espero que todos y todas estén bien en estos momentos tan difíciles que vivimos. Justo pensaba en estos días en el ensayo que escribió Darren Walker, el presidente de la Fundación Ford, reflexionando sobre la situación que hemos vivido en los últimos 12 meses, sobre todo. Él lo describía esto como una temporada de sufrimiento. Y la verdad es que ha sido una temporada de sufrimiento cuando pensamos en la pandemia, los incendios que se vivieron en muchas regiones donde vivimos algunos de nosotros, los cambios climáticos, la crisis económica y sobre todo la intolerancia racial, que no es nuevo, se hizo visible por las inequidades que se crearon por la pandemia, pero que son inequidades que muchas comunidades de color, como le dicen en inglés en Estados Unidos, han vivido por generaciones y por la misma forma que se han vivido en Latinoamérica por siglos. Yo creo que lo que no tenemos que perder es la esperanza. Creo que la situación se está viendo mejor. Espero que podamos todos, sobre todo las comunidades más marginadas, tengan acceso a la vacuna para poder resolver esta pandemia. Voy a compartir mi pantalla para poder mostrarles algunos slides para apoyar mis presentaciones. Voy a enfocar los comentarios hoy en las investigaciones que estoy haciendo sobre un tema específico, que son la naturaleza, lo que describo yo como la naturaleza dual de la discapacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la discapacidad tiene, por un lado, una dimensión de apoyo. El diagnóstico de una discapacidad ofrece protecciones a las personas, a las familias, y ofrece recursos. Pero por otro lado, es importante que recordemos que la discapacidad ofrece también oportunidades y herramientas para estratificar a los grupos, limitando oportunidades educativas, cerrando opciones para mejorar condiciones socioeconómicas de las personas. Es entonces una noción interesante porque nos da oportunidades, pero también nos cierra oportunidades. Y por alguna razón hay muchas personas e instituciones que no han entendido esta dualidad de la discapacidad, sobre todo en Estados Unidos. Y voy a hablar un poco más de eso en unos momentos, pero antes quisiera compartir brevemente algunas reflexiones personales sobre mi propia trayectoria como latinoamericano, como inmigrante en Estados Unidos y mi perspectiva sobre la noción de identidad. Cuando pienso en mi trayectoria, considero que refleja mucho lo que describo como trayectos de alteridad
y si se fijan uso la noción de diferencia en vez de diversidad, porque creo que hace mejor justicia al hecho de que la noción de diferencia es siempre un término comparativo. ¿Diferente a qué? ¿Diferente a quién? Y al responder esa pregunta siempre estamos utilizando el poder que nos da nuestra posición para definir quién es diferente y quién no. Y como sabemos, hay toda una historia de decidir quiénes son las personas diferentes y los grupos diferentes y aplicarles consecuencias. Entonces, prefiero la noción de diferencia más que diversidad porque reconoce el rol del poder. Yo he vivido en 3 naciones latinoamericanas antes de viajar a Estados Unidos por sustanciales periodos de tiempo, y esa experiencia misma me ha conllevado a tener mucha conciencia y ser más perceptivo sobre los privilegios que yo he tenido por una serie de razones, por mi género, por mi nivel de educación, pero también desarrollar la conciencia de que la identidad es una experiencia situada en contextos específicos. Así como tuve la transición de ser inmigrante a ser miembro de minorías a través de mi vida en las diferentes experiencias de migración, y así como experimenté vivir en la periferia de grupos y situaciones, así como estar en el centro de esas experiencias. Y todas esas cosas me han llevado a la conclusión de que la identidad es un artefacto cultural que está no solamente localizado en nosotros, no es una decisión personal, sino que también está distribuido entre las personas y en los contextos. Las identidades nos las ofrecen, nos las imponen, las resistimos, las aceptamos. Y entonces, por ese sentido, es de que tenemos que reconocer que la identidad está ubicada en la intersección no solo de mis historias personales como inmigrante, como latinoamericano, pero sino también que está ubicada en las historias de las sociedades que crean esas categorías y nos asignan esas categorías por propósitos muy particulares. Entonces, menciono eso porque es importante considerarlo en el contexto de estos estudios que yo estoy realizando, he estado realizando por los últimos 28 años en Estados Unidos. Me interesa mucho entender cómo y por qué las minorías raciales y lingüísticas, que incluyen grupos indígenas, son diagnosticadas desproporcionalmente con discapacidades. No estoy hablando de discapacidades que tienen una conexión clara con una razón médica. Estoy hablando de discapacidades que tienen una naturaleza más ambivalente, más ambigua, que requieren juicio profesional, que son individuos en instituciones tomando esas decisiones usando ciertos tipos de evidencias. ¿Por qué es que tenemos tantos jóvenes, adultos, niños, niñas, diagnosticados en problemas de aprendizaje, en problemas de conducta y emocionales, en problemas intelectuales? Es un problema que ha sido muy fuerte en Estados Unidos por más de 50 años. La explicación tradicional ha sido, porque hay mucha pobreza en esas comunidades y la pobreza trae desventajas. Hay todo un subtexto ahí de asumir que estas comunidades y estos chicos y chicas tienen déficits culturales. La manera en que los crían, no les enseñan vocabulario, no les enseñan a hablar, no valoran la educación. Hay todo un discurso de déficit para caracterizar a estas comunidades y estos individuos. Yo, en cambio, así como otros colegas, hemos adoptado una perspectiva más histórico-cultural, una perspectiva que nos permite trascender este discurso abstracto de números y enfatizar más la experiencia vivida de estos grupos en las comunidades y en las escuelas. Trascender los índices demográficos, de contar cuántas personas hay en esta caja demográfica, de analizar datos agregados por discapacidad, prevalencia de discapacidad, como si estas personas no tuvieran familias o pasados o deseos o fortalezas. Entonces, el trabajo que hemos hecho ha sido básicamente de forjar una epistemología histórica, de avanzar un sistema de generación de conocimientos que toma en cuenta estos aspectos históricos de las experiencias de estas comunidades. A su vez, analizar los contextos socioculturales donde estas personas viven y son educadas, que no son contextos y experiencias neutrales, que no son experiencias que no tienen conexión con legados históricos de discriminación y opresión. En nuestro trabajo hemos avanzado el hecho de que le recordamos a nuestros colegas en investigación y en sistemas educativos
que las identidades de estos grupos están alimentadas con frecuencia con estas narrativas que existen en la sociedad. Narrativas sobre grupos raciales, sobre grupos inmigrantes, sobre grupos lingüísticos indígenas, que los representan con un lente de déficit. Se asume de que estas personas entran ya con desventajas. No se puede asumir que estas personas tienen las fortalezas que pudieron haber generado los repertorios culturales en sus comunidades. Entonces, les recordamos a las comunidades esa calidad de narrativa que flota en las sociedades, que están en el discurso de la prensa, que está en el discurso de los políticos, de los investigadores, que se asume inmediatamente. Les recordamos a la comunidad que los lazos entre discapacidad con raza, lengua, género, clase social son históricos. Por más de 150 años hay evidencia histórica y legal que se han equiparado la raza, la lengua, el género, la clase social con discapacidad. Les recordamos también a nuestros colegas que para estudiar y hacer justicia a la complejidad de estos no podemos hacerlo desde un punto de vista técnico nada más, que han habido silencios históricos culturales donde los estudios no toman en cuenta estos grupos. Hemos hecho análisis detallados de que la representación en las muestras de estudios han relegado a estos grupos de esos estudios. Entonces tenemos un problema de desproporción en los programas y a la vez las investigaciones que se hacen no se están incluyendo estos grupos. Es una contradicción interesante. Y obviamente todos esos legados históricos nos recuerdan de que hay una dimensión ideológica, que es el lente que usamos para percibir a estos grupos. Requiere un ejercicio de poder, de aplicarle una percepción de desvalorizar a estos grupos. Recordamos de que hay una dimensión social también donde cuando se hacen los diseños de los estudios se ignora el hecho de que hay desventajas socioeconómicas que son intergeneracionales, que afectan a las comunidades de color. El hecho de que las comunidades de color no tienen acceso igual a las instalaciones de escuelas que tienen clase media anglosajona en este país. De que no hay acceso a maestros capacitados o maestras capacitadas de la misma manera. Todas esas son oportunidades que cierran el currículum. El nivel de rigor del currículum que se le ofrece a estos grupos es de otra calidad más baja. Todas esas consideraciones estructurales no se toman en cuenta y nunca se preguntan por qué es que estos chicos o estas chicas no están capacitados y compitiendo de la misma manera cuando no se les ha dado esa oportunidad. Entonces, hemos hecho estudios que llaman atención a todas estas consideraciones, no solo técnicas, sino personales, esas narrativas flotantes, esas consideraciones ideológicas, esos aspectos sociales. Hemos tratado de avanzar lo que le llaman en inglés counter narratives, historias que contradicen las percepciones que se han usado hasta ahora. Hemos hecho proyectos de capacitación de docentes a nivel de distrito y de estado para exponerlos a este tipo de ideas y mostrarles qué pasa cuando ves y trabajas con estas comunidades desde un punto de vista más de empoderamiento. Hemos usado sistemas de representación gráfica con mapas, donde se muestran cómo la distribución de discapacidades están correlacionadas con desventajas estructurales en las ciudades, en los estados donde estamos trabajando con los profesionales. Y hemos tratado de, a la vez, continuar con un cambio de discurso en la comunidad de las políticas educativas y de investigación, donde la preparación de futuros investigadores tengan una conciencia de la naturaleza cultural e histórica de este problema tan fuerte, que en el mero centro del problema existe esta percepción de identidades deficitarias de los grupos de los que estamos hablando, que ha servido un propósito social y cultural en esta nación muy particular, que es mantener la estratificación. Y sin embargo, cuando se cambian esos discursos y estrategias, se ven resultados interesantes y con mucho gusto los podré elaborar cuando lleguemos a las preguntas. Muchas gracias, Ileana. Muchísimas gracias, Alfredo. Igual, muy interesante y clave poder hablar más adelante contigo y hacerte preguntas de seguimiento sobre estas intersecciones de discapacidad y todos estos factores y variables con las cuales tú has estado trabajando ya por casi 28 años, creo que dijiste ahí. Sí. Muy afortunados de tenerte a ti
y también a Silvia por un poquito más de tiempo. Les quería anunciar antes de continuar con el maestro Yadao Velasco, que desafortunadamente nuestra colega, la doctora Ángela Valenzuela, no se puede conectar debido al impacto que tiene. Ella está en Austin, Texas, precisamente con esta crisis que me recuerda a lo que Silvia mencionaba, ¿no? Toda la diversidad, pues el cambio climático y todo lo que está impactando, ¿no? Al clima, a nuestra ecología y al mismo tiempo pues viene a impactarnos como ser humanos. Entonces ella se disculpa y no podrá estar con nosotros. Quería también hacer un punto que espero podamos, vamos a utilizar ese tiempo después de Yadao para poder responder preguntas y continuar con el diálogo. Pensaba sobre todo en comunidades marginadas, como estamos hablando ahorita, cómo han sido impactadas precisamente ahorita en el centro de Estados Unidos debido a esta crisis, ¿no? de tormentas y pues que tuvieron bloqueos y la electricidad se ha ido en bastante parte del estado de Texas. Pues bueno, con eso les pido a todos que envíen preguntas para Nadia, Nadia Álvarez y también a Stephanie, que ellas nos estarán después mencionando las preguntas que ustedes han estado escribiendo. Si se las pueden mandar directamente, les agradecemos y después regresaremos con la segunda ronda. A continuación, presento al maestro Yadao Velasco, que se une y enlaza desde Oaxaca y nos comentará de sus proyectos comunitarios. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes en este evento tan importante. Agradezco la invitación al Colegio de Educación, a la Universidad de Arizona y que con mucho gusto voy a compartir el trabajo que estoy realizando. Bueno, saberes comunitarios en educación primaria, práctica docente de la Sierra Norte de Oaxaca. Les voy a compartir a manera de charla, plática. Es una serie de trabajos que he realizado durante este tiempo de labor docente. Actualmente tengo 16 años en el campo educativo de la educación indígena y he estado trabajando en la Sierra Norte, de donde yo soy originario. Bueno, como ya lo mencionaron, soy del estado de Oaxaca, de la región Sierra Norte, soy zapoteco, orgullosamente zapoteco, de una comunidad llamada San Andrés Solaga. Y a partir de que yo entro a la labor docente, me doy a la tarea de darme cuenta de muchos aspectos, sobre todo en el sistema educativo y que también yo fui parte de ese sistema educativo en donde no se atiende las necesidades de la población indígena y como ya lo habían mencionado algunos de los panelistas anteriormente, sobre todo la lengua, la cultura, en donde se impone una, una forma de enseñanza que no corresponde a la realidad de nosotros como pueblos originarios. Entonces, en esta presentación les voy a compartir sobre los saberes comunitarios y entendiendo esto como conocimientos que son socialmente compartidos, ya sea de manera oral o práctica, de unos individuos a otros. Generalmente se da de padres a hijos, de abuelos a hijos, ya sea en el campo, en la casa, en alguna actividad contextual. En este caso, con mis alumnos hemos optado por investigar, conocer, y muchas de las veces salimos del salón de clase, rompemos ese esquema que todo conocimiento debe de estar encajonado en un salón de clases. A partir de esto se elaboran proyectos áulicos que parten de saberes comunitarios y esto a la vez es una metodología globalizadora, parte del interés del niño, fortalece la cultura, que es un aspecto que estamos ahorita discutiendo, la identidad, la lengua materna, entendiendo que en Oaxaca hay varias lenguas originarias y esta a la vez con sus variantes dialectales. Permite la participación de los padres de familia en el proceso educativo. Hay un trabajo colaborativo entre los estudiantes, que es una característica de nosotros como pueblos originarios, trabajar siempre en equipo. El maestro pasa a ser mediador. El rol del maestro cambia y esto hace que también el maestro tenga otra visión diferente. Hay una lectura y producción de textos, abarca varias áreas del conocimiento, hay un contacto con la naturaleza, permite la creatividad del niño, también permite la participación de toda la comunidad y hay una exposición de trabajos como evaluación.
Considero importante mencionar que a lo largo de esta práctica, los abuelos son fuentes de información. Con mis estudiantes hemos en la mayoría de las veces consultado a los abuelos sobre estas actividades que también hay algunas que se están perdiendo. Hablando de saberes comunitarios desde la siembra, la ganadería, la pesca, la elaboración de artesanías y la narración oral, sobre todo en lengua materna, las leyendas, las historias que se dan y desafortunadamente sí se están perdiendo en algunos lugares. Esto permite que haya una transmisión de conocimientos. Esto ha sido muy importante para mí, el tener este contacto con los abuelos y que ellos transmitan a las nuevas generaciones estas actividades que permiten que los niños tengan presente esto, porque son los que van a, en algún momento, ser portadores de ellos en su comunidad. En la imagen estamos viendo de dos abuelos que están enseñando la elaboración de productos de Ixtli, desde el mecate hasta las artesanías. Entonces, estos saberes son muy importantes, ya que también fortalecen la identidad de los estudiantes. Hay un aprendizaje, no solamente es investigar, sino también se fortalece un aprendizaje y hace que los niños pues se sientan orgullosos de eso, de saber que dentro de su comunidad hay muchas cosas que podemos aprender. Como lo mencionaba, el trabajo en equipo, tenemos una frase que dice todos ayudamos, todos colaboramos. Siempre es importante saber que todos podemos aportar algo en el trabajo que hacemos dentro y fuera del salón de clases. Para mí es importante retomar desde esta edad, ya que a grandes escalas en la comunidad se practica, por ejemplo, el tequio para muchas actividades en la comunidad y se da en diferentes situaciones. Entonces, desde pequeños los niños ya se ven inmersos en esta actividad de trabajo colaborativo entre ellos. ¿Y esto qué hace? Fortalece, más adelante hablo sobre valores, pero pues es momento de también de mencionar los valores como de respeto, responsabilidad, solidaridad. Esto es algo que para mí es importante, que muchas de las veces posiblemente podamos buscar teorías o textos, sin embargo en la práctica, llevándolo a cabo, es más enriquecedor. Eh, Estos saberes comunitarios tienen una relación con los planes de estudio. Hace rato al inicio les mencionaba, ¿no?, que el sistema educativo, los planes de estudio, es muy complicado que atienda toda la diversidad cultural de nuestro país, de México, en Oaxaca, en la Sierra Norte. Sin embargo, en mi caso, como maestro de educación indígena, me he dado esta tarea de, de estudiar, de investigar, de conocer los saberes comunitarios, y mi labor es esa, como lo dije al inicio, que el docente ahora arme su planeación, investigue y ver de qué manera estos niños también, aparte de este saber, pues aprendan algunos conocimientos que están inmersos en ellos. En este caso estamos viendo la elaboración de hamacas en la comunidad donde actualmente estoy trabajando. Entonces, ellos eh, se apoyaron de los padres de familia para que les enseñaran a hacer esta artesanía. Los padres de familia les enseñaron para que ellos pudieran aprender. Eso permite la participación de los padres de familia, porque no solamente es una labor del docente, también al incluirse a los padres favorece que fuera de los espacios escolares como en la casa, los padres puedan ver qué están haciendo sus hijos en la escuela, qué están aprendiendo, cómo pueden apoyar, cómo pueden orientar este proceso. Los valores, como lo mencionaba, al momento de que los padres de familia también tienen esa experiencia de participar en el proceso de enseñanza de los alumnos, podemos dar motivación a ellos mismos como responsables de este proceso. Esta experiencia que estoy mostrando es sobre la elaboración de hamacas, en donde ellos, los padres de familia, acudieron al salón de clases entusiasmados a, a enseñar este arte a sus hijos. Fue una experiencia muy, muy motivadora
ya que los niños, siendo de 7 años, que ellos son mis alumnos actualmente, aprendieron a hacer esta artesanía y pues los padres también se sintieron satisfechos, se sintieron incluidos, hablando también en este aspecto de educación, la educación que incluye a todos los aspectos, ¿no? Entonces, aquí hay varios aspectos que hemos tomado en cuenta, como la lengua, la identidad, la cultura, el respeto. Entonces, les dejo un poco el audio que tiene el video original. We're not hearing the audio. No se escucha el audio, maestro, pero podemos ver las imágenes. El video continúa. Bien, el audio era importante para mí porque, bueno, en esta parte los padres están hablando el zapoteco, están platicando con los niños en zapoteco, les están contando cómo se realiza la maca, cómo ellos, desde su experiencia, desde niños, aprendieron y ahora para ellos es importante también que ellos aprendan como una actividad económica principal de la comunidad y ahora más cuando se dan cuenta de que no solamente puede ser eso, sino también ayuda en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Entonces, eh, una vez que los saberes comunitarios se sistematizan, son estudiados en el salón de clases, se hacen diferentes materiales de apoyo, se hacen exposiciones colectivas en donde se da a conocer lo que aprenden los niños. Se aprende a partir de elaboración de murales, portafolios, carpetas de aprendizaje, apuntes, videos, grabaciones. Se le muestra a los padres de familia, a las personas que apoyaron, eh, como lo mencioné, en las exposiciones colectivas a toda la comunidad escolar. Y en esta exposición colectiva, pues se aprende también porque hay una sesión de preguntas, hay una sesión de, de cuestionamientos, de diálogo, y entonces es una parte importante en todo este trabajo. Y como parte también del trabajo que he realizado con mis estudiantes, hemos trabajado en diferentes aspectos, no solamente en la comunidad, hemos viajado a la ciudad de Oaxaca para participar en ferias matemáticas que organizan varias instituciones en el estado, como es la UNAM, la UABJO, el Instituto Tecnológico de Oaxaca, en donde he tenido la oportunidad de que los estudiantes participen y puedan venir y conocer otro tipo de ambiente educativo. Entonces, esto permite también que ellos no solamente se queden en la comunidad, sino también vean que hay un sinfín de conocimientos que aprender. Entonces, disculpen la brevedad en explicar, pero bueno, esta es la presentación que yo les comparto. Les agradezco su atención y bueno, con mucho gusto puedo compartir y responder las preguntas que tengan. Muchísimas gracias, maestro Yadao. Antes de partir con las preguntas que ustedes nos han estado enviando, quiero hacer un par de reconocimientos y agradecimientos para el maestro Yadao en particular porque viajó a la ciudad de Oaxaca para tener esta mejor conexión y sé que eso es importante e incluso ahorita pensando en Ángela, enviándole muy buena vibra y energía, pues que ella no pudo realmente conectarse, ¿verdad? Por cuestiones mayores. Y también a reconocer al maestro Yadao porque él es egresado de la Universidad de Arizona en el programa Semilla, SID, que tenía fondos de ambos lados del gobierno mexicano y también del gobierno estadounidense en el año 2013 y 2014. Entonces también pudimos aprovechar sus conocimientos y sus enseñanzas aquí mismo en nuestra comunidad de Tucson. Así que quería agradecerte también por esos momentos de aprendizaje acá en Tucson. Y bueno, Gracias. de empezar a conocer, conectar, vamos, esta transmisión de conocimiento, de valores, que todos tienen esta intersección que también ya mencionaban nuestros ponentes anteriores en términos de cómo todo esto influye a ya sea esconder o ya sea estar orgullosos o utilizar o transformar
todos estos conocimientos, ¿no? Por medio del lenguaje, de la cultura, de inclusive incluyendo el ambiente, y ahorita como vimos y tú nos mostraste por medio del arte y de las enseñanzas de los abuelos y personas mayores de la comunidad que van transmitiendo todavía estos valores, ¿no? Y ayudan a las generaciones más jóvenes, ¿no? A poder transmitir y aprender esos valores por medio de, por decir, tejer las hamacas, ¿no? Y no pudimos escuchar el audio, pero tú mismo nos explicabas cómo el zapoteco era ahí utilizado como herramienta de lenguaje y sociocultural. Y quería también comentar, y lo intercambiamos aquí también con varios colegas, incluyendo al doctor Todd Fletcher, de cómo las 3 ponencias resaltan realmente este eje sociocultural y socioconstructivista, ¿no? Que tienen varios de sus proyectos e iniciativas en términos de marcos teóricos, pero también de sus programas. Entonces, veíamos una conexión también con los fondos de conocimiento, Funds of Knowledge, que tenemos aquí, bueno, ya jubilados ambos, el doctor Luis Moll y la doctora Norma González, con otros colegas, el doctor Vélez también de antropología, que iniciaron, ¿no? Ese marco, pero que llevaban a cabo investigaciones por medio de docentes y maestros en las comunidades aquí al sur de Tucson en particular, para conocer estos aspectos de identidad, de cultura y también de las actividades sobre economía de las familias migrantes. Y bueno, igual hemos aprendido a través de sus proyectos cómo podemos no solamente resaltar en las comunidades, pero traer ese conocimiento a las aulas en los contextos escolares, y qué importancia tiene para los maestros poder identificar estos conocimientos y saberes. Entonces, bueno, con eso vamos a dar apertura para la ronda de preguntas que Nadia nos va a estar compartiendo en un segundo, y después vamos a volver para hacer cierre, para darles unos minutos a cada uno de ustedes a cerrar y comentar. Nadia. Sí, muchas gracias, doctora Reyes, y excelentes las 3 ponencias. Tenemos bastante preguntas de la audiencia y las he tratado de organizar de acuerdo a cómo las han referido a cada ponente. Así que nos vamos a ir por orden, tratando de hacer una pregunta a cada uno de ellos para que tengan oportunidad de ser escuchados. La primera pregunta entonces sería para la doctora Silvia, y la hace Fernanda Vergara. ¿Cuál considera que sería el cambio que necesita la educación para que en el modelo educativo se pueda tomar en cuenta la identidad? Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es muy importante. A mí me parece que un error que hemos cometido, no solo aquí en México, sino en muchos países, es el de uniformar el currículum, ¿no? Y no solamente el currículum, sino también de pensar que todas las escuelas o son iguales o deben de llegar a ser iguales, ¿no? Vivimos en una situación de una enorme diversidad o diferencia, como decía Alfredo, y bueno, pues es evidente que cuando hay un solo modelo de escuela, cuando tiene que ir llegando a las zonas más empobrecidas, el propio modelo se va empobreciendo. Y además, cuando hay un solo currículum, pues el currículum está atendiendo a los intereses de desarrollo, digamos, humano de aquellos que quienes elaboran el currículum tienen en su cabeza cuando lo hacen. Pero la verdad es que sabemos que eso es enormemente diverso y que lo que sucede es que aquellos que están alejados en su cultura, de la cultura propiamente escolar, pues ese currículum no les significa nada, les resulta ajeno, no es algo que les hable respecto de su contexto, no es algo que les permita entenderlo mejor o que les permita incluso transformarlo. Entonces, bueno, pues lo que sucede es lo que ya sabemos, ¿verdad? O sea, eso genera una falta de interés, además de muchísimos otros problemas que tienen que ver con la desigualdad educativa, pero genera una falta de interés en los alumnos, y pues muy a menudo esta falta de interés trunca las carreras escolares de los estudiantes. Entonces, me parece que un primer paso importantísimo para poder trabajar identidades es reconocer que tenemos una población diversa y que lo mismo no sirve para todos, que tenemos que tener esta actitud de diversificar lo que enseñamos, cómo lo enseñamos y cómo involucramos a los actores del contexto en este proceso educativo. Lo que ha sucedido en nuestros países, y perdón que me alargue un poquito por acá, es que con este modelo uniforme, pues estamos beneficiando a un sector que reacciona muy bien
a la oferta educativa que les damos. Y en cambio, hay otro sector que además no es pequeño, es un sector sumamente numeroso. En México ya lo hemos contabilizado y representa alrededor del 50% de la población escolar, a quienes no les estamos respondiendo con medidas pedagógicas y con políticas educativas, ¿no? Y entonces, bueno, pues es evidente que esa brecha que existe en los aprendizajes entre quienes están allá abajo, para quienes no tenemos respuestas pedagógicas y organizativas de la escuela, y quienes están arriba, pues sigue creciendo, ¿no? Y lo peor del caso es que en ese proceso, pues no se aprenden los conocimientos universales que el propio currículum propone, pero tampoco se aprende lo propio, ¿no? Tampoco se aprende la lengua, se aprende la cultura, se aprende a apreciar y se aprende a vincular los conocimientos que vienen de diferentes lugares. Entonces, me parece que un primer paso es eso, reconocer que somos diversos y que las soluciones educativas para los diferentes grupos poblacionales son distintas, que no se trata de empobrecer modelos, sino de diferenciar, voy a usar esta palabra, o de diversificar modelos educativos. Muchas gracias. Sigo con la siguiente pregunta, doctora Reyes. Ok, muy bien. La siguiente pregunta es para el doctor Alfredo, de parte de Karime Ceballos. ¿Cómo combatir la desigualdad social y educativa que en los últimos meses se ha evidenciado en muchos países del mundo? Nadia, la primera parte de la pregunta fue cómo compartir, dijiste. Combatir. ¿Cómo combatir? Cómo combatir. Sí, bueno, es un reto enorme para muchas personas, muchos sectores de las sociedades, en el caso de Estados Unidos. El ver estas desigualdades a raíz de la pandemia ha sido noticia nueva. Mucha gente no tenía conciencia de eso. Como sabemos, se conectó con el movimiento de Black Lives Matter a raíz de la situación con Floyd. Y todo eso creó un movimiento sin precedentes en cuanto a conciencia racial y de justicia racial, que la verdad fue abrumador ver la respuesta que hubo a nivel de muchos sectores de la sociedad. El reto es cómo mantienes ese entusiasmo y cómo sostienes ese tipo de inversión. Se está discutiendo mucho, yo me preocupo mucho por eso, justamente porque estas no son cosas que las combates con una nueva política o con una cantidad específica de dinero, sino que son respuestas que se requieren de inversión sistémica en diferentes áreas de los modelos educativos que tenemos. Entonces, una de las oportunidades que tenemos al vivir en este momento de conciencia colectiva es entender la crítica importancia de modelos intersectorales. Y que en la medida en que veamos de que la inversión en la salud tiene conexión con la educación y la inversión en la economía y la apertura de oportunidades laborales y la construcción de infraestructuras que mejoren acceso a transporte para ciertas comunidades y mejoren la disposición o el acceso a inclusive lo que le llaman los desiertos alimenticios, que las comunidades con niveles socioeconómicos más bajos viven atrapadas en ciertos sectores de las ciudades porque no hay transporte para salir a buscar trabajos o para tener acceso a mejores tipos de comida. Entonces están atrapadas sin transporte y con nada más acceso a comidas que no son lo más saludable. Entonces yo creo que alianzas entre universidades y grupos en los ámbitos políticos es importante que se empiecen a hacer para que se puedan invertir. Por ejemplo, ahorita es un momento interesante en la administración nueva que existe en Estados Unidos para avanzar este tipo de modelos, para poder empezar a combatir para avanzar modelos intersectorales. Esa es una avenida. Otra es moverse de la manera más rápida posible para cambiar radicalmente los currículums de preparación profesional para la investigación, los futuros investigadores, para los docentes y las docentes, para la formación de líderes, específicamente directores de escuelas, directores de distritos escolares. Es fundamental porque básicamente son modelos que no capacitan y no desarrollan una conciencia crítica en la preparación de estos individuos. Entonces, empezamos a manejar este tipo de retos de una manera fragmentada y no conectamos los aspectos sociales y políticos del trabajo que se hace en las escuelas con las inequidades que estamos viendo.
Entonces, creo que te da una idea mi respuesta, ¿no? Que el punto es coaliciones, alianzas, para presionar. La presión es importante e inevitable, hay que hacer presión, porque el interés inicial que se vio en el verano pasado va a desvanecerse eventualmente, entonces hay que mantener esa presión. Y yo apostaría mucho a los modelos intersectorales y la capacitación de futuras generaciones. Gracias, Alfredo. Queríamos hacer una invitación a Silvia y también a Yadao, si quisieran dialogar, vamos, de algunos aspectos y asuntos que Alfredo haya mencionado aquí. Yo solamente quería decir en eso que sé que están pensando y también Nadia organizando las preguntas de esta importancia, ¿no? Que hablas, Alfredo, sobre esta inversión sistémica, ¿no? Y de construir, desarrollar estas alianzas, que solamente así vamos a poder seguir avanzando, vamos, en términos de equidad. Y yo creo que pensando en los diferentes contextos en los que cada uno de nosotros vivimos y trabajamos, ¿no? ¿Qué tipo de alianzas son las mejores, ¿no? Que se podrían construir y desarrollar entre organizaciones sin fines de lucro, con universidades, todo lo que hablas también de la preparación de maestros. Ahorita en mi tema de migración, que lo compartí ayer en la otra mesa redonda, pensando en niños de retorno, ¿no? Los niños migrantes de retorno. Cuando trabajé en Puebla también con otro maestro de semilla, la maestra Marta Valencia, hablábamos de cómo tampoco estábamos listos para recibir a estos niños que decíamos están de retorno, pero realmente habían crecido la mayoría del tiempo en Estados Unidos, ¿no? Entonces pensamos en estas alianzas entre los maestros y los retos que tenemos también en la formación de maestros docentes acá en Estados Unidos y luego también, ¿no? Del otro lado, en México con la CEP. Entonces, bueno, son temas que vamos a seguir, no solamente dialogando, ahora sí que colaborando. Y ese grupo, Ileana, es fascinante porque son chicos y chicas que han crecido en espacios liminales, espacios donde nuestras ideas preconcebidas de lo que es una identidad, por ejemplo, ser mexicano o mexicana, o ser norteamericano, son totalmente demolidas, porque estos chicos viven en espacios en los cuales están en las dos culturas. Es una perspectiva más híbrida de identidad que nos reta a nosotros como investigadores entender y salir de los moldes que hemos usado para avanzar políticas y recursos para estas poblaciones. Sí, correcto. Y esas identidades que viajan y se continúan transformando, vamos, ¿no? De acuerdo a las experiencias y las historias de vida, como tú también nos compartiste. Claro. Silvia. Sí, yo nada más quería decir que a mí me parece que la pandemia es una oportunidad para repensar cómo le vamos a enfrentar, cómo le vamos a hacer para enfrentar esta creciente desigualdad. O sea, la desigualdad ya existía, pero la pandemia llega y añade una capa de desigualdad que se correlaciona con la anterior y tenemos diferencias, bueno, pues un crecimiento de la brecha de todo tipo, o sea, económica y social y todo, pero también de la brecha de aprendizajes. Entonces, creo que una cosa que nos vamos a tener que dar cuenta es que cuando regresemos, a mí me parece en pandemia muy difícil intentar cerrar la brecha. La verdad es que no se me ocurre cómo, en pandemia y a distancia. Pero a mí me parece que en este momento nuestro reto es pensar, por un lado, en cómo hacemos mejor lo que estamos tratando de hacer en pandemia y al mismo tiempo otro tanto de energía destinarlo a cómo lo vamos a hacer cuando regresamos. Y ese regreso tiene que ser totalmente diferente. No puede seguir siendo un regreso que genere desigualdades, que discrimine contra los indígenas y contra su conocimiento y su lengua. Tenemos que pensar en cómo le vamos a hacer para reconocer que cada uno de nuestros grupos son diversos y cómo tenemos que aprender a trabajar con ellos de manera también diversificada, para reconocer que nuestras escuelas están en contextos también sumamente diferentes y entonces tenemos que encontrar formas específicas de relacionarnos con ese contexto, de hacer la escuela atractiva. Vamos a tener que recuperar desertores. El cálculo que se hacía ayer a mí me asustó muchísimo, de que hay un 26% de alumnos de secundaria y de bachillerato en México que dicen que ya no van a regresar, que después de la pandemia ya no van a regresar porque ya se empezaron a hacer otras cosas, trabajaron, tuvieron problemas socioemocionales fuertes, tuvieron pérdidas que los requieren, digamos, y entonces, pero 26% es muchísimo, y como sistema educativo no nos podemos permitir perder a esos alumnos, ¿no? Entonces también eso, ¿cómo vamos a sacar
a los profesores y a los directores de la escuela para recuperar a esos alumnos que hemos perdido, que me parece que también es fundamental. O sea, el llamado es hacer un sistema educativo equitativo como consecuencia de este descubrimiento para muchos de algo que previamente existía y que solo se exacerbó con la pandemia. Gracias. Continuamos con las preguntas, Nadia. Sé que había una en particular para el maestro Yadao sobre las matemáticas y te dejo que la leas. Sí, claro que sí. Hay una pregunta para el maestro Yadao que dice lo siguiente. ¿Nos podría hacer el favor de dar algunos ejemplos concretos de cómo los conceptos de matemáticas se aprenden a través de las actividades que mostró? Por ejemplo, el hacer las hamacas. Perfecto, buenas tardes nuevamente. Sí, como es la experiencia reciente, en la elaboración de hamacas vimos elementos matemáticos desde la preparación del material, se vieron conceptos de medición, tanto mediciones comunitarias y mediciones ya establecidas. Esa es una de las primeras situaciones que se dieron. También se vieron medidas de peso, tanto comunitarias como las convencionales. Se vieron cuestiones geométricas, muchas cuestiones geométricas que también gracias a la oportunidad de buscar espacios de formación, tuve asesoría de maestros que me ayudaron a ver esta cuestión geométrica en las hamacas, desde la clasificación de figuras geométricas. Y entonces este ejemplo concreto podría ser esto, ¿no? El conocimiento de unidades de medición de longitud, de peso y sobre todo de figuras geométricas. Una vez que se hizo esto, ahora se vio la parte de la comercialización, porque las hamacas se hacen sí, pero pues también hay un espacio para la venta. Entonces los alumnos investigaron el precio. Una vez que están hechas las hamacas, se tienen que vender, en cuánto se venden, y ellos se dan cuenta si en realidad retribuye o corresponde el esfuerzo de estar haciendo la hamaca a la cantidad en que se vende, ¿no? A dónde los van a vender, en cuánto lo venden. Y a partir de eso se hacen y se diseñan problemas matemáticos. Y en los problemas matemáticos van inmersos varios aspectos, desde las operaciones básicas, desde el mismo planteamiento, la escritura, la comprensión, el trabajo también en ver y conocer cómo van a resolver los niños este problema, ¿no? Entonces, estos trabajos que estoy mencionando son los que realicé con ellos. Y entonces, hablar también de las conexiones entre los contenidos matemáticos fue muy rica, porque pues están en un grado en que los niños están aprendiendo a leer cantidades de 3 cifras, hablando también del manejo del sistema monetario, etcétera. Entonces, con eso puedo ejemplificar cómo vi las cuestiones matemáticas en la elaboración de las hamacas. Sí, nos comenta Ramiro Carrillo, habla de este vínculo entre lo teórico, ¿no? Que representa algunos aspectos que ambos, Alfredo y Silvia, nos han comentado, y en lo práctico, que ahorita Yadao nos ha podido exponer en términos de cómo, dice, me parece que las mejores ideas a los problemas que menciona la doctora Schmelke pueden venir de profesores así como Yadao. Por eso es importante conocer su trabajo y comparto, sí, y comparte, bueno, su información en caso de que está en contacto también. Para otros ejemplos. Yo tenía una pregunta en particular, estoy aprovechando que estoy aquí de moderadora. ¿Ha sido para Yadao y también para otras comunidades donde ustedes han trabajado, a todos los panelistas, el impacto de la pandemia? Pensaba en particularmente por los abuelos, ¿no? Y en términos si han tenido que estar separados o aislados de sus propios nietos o si son comunidades pequeñas en la cual logran, vamos, poder seguir conviviendo día a día, porque los casos que nosotros conocemos aquí, si no viven en la misma casa, pues no han podido realmente estar con los abuelos. A veces se pueden conectar por Zoom si eso es posible, pero en muchos casos pues han dejado de tener esa conexión. Me preguntaba cuál era el caso en tu comunidad, Yadao, y de nuevo para los otros ponentes.
Sí, afortunadamente el sistema de organización de las comunidades es muy rígida, muy organizada. Aquí en la Sierra Norte, de donde yo soy, las comunidades, a partir de que empezó la pandemia, establecieron un cerco sanitario con la misma organización, no teniendo conocimientos médicos, epidemiológicos. Ellos decidieron cerrar las puertas de sus comunidades para que no entren personas. Yo no he podido entrar tan fácilmente. Entonces, para poder ingresar hay que hacer una serie de pruebas, ¿no? De no estar enfermo, porque precisamente cuidando la población más vulnerable que son los abuelos. Entonces, en la comunidad en sí, la comunidad está cuidada, vigilada, entonces los niños pueden seguir conviviendo con sus abuelos, con sus papás, porque hay ese cuidado, esa preocupación. Entonces, esa es la característica y que afortunadamente esto ha permitido que no sean tan afectadas por este virus, ¿no? Sin embargo, hay necesidades de comprar algunos productos en la ciudad, no podemos desapartarnos directamente, ¿no? Pero sí, el cuidado es muy, muy vigilado. Gracias. Nadia, creo que tenemos tiempo para una pregunta o dos antes de abrir para, más bien dicho, para finalizar esta ronda antes de irnos a los breakout rooms. Sí, Ileana, había una pregunta que la mandaron un par de veces, no específicamente para uno de los panelistas, sino creo que puede ser para ti, que si pudieras explicar de qué se trata o se trataba el programa SEED, Semilla. Creo que el maestro Yadao es más el experto. Yo les te puedo decir desde lo programático eran ambos, el doctor Richard y el doctor Moll, los investigadores, vamos, en esa, eran becas para maestros líderes indígenas de diferentes comunidades de México, en algún momento también de Centroamérica a principios, pero después nos enfocamos solamente en México y venían a pasar un año. No diría de intercambio porque no había intercambio de maestros de aquí para allá, sino ellos venían a pasar una estancia de aproximadamente 10, 12 meses donde ellos participaban en comunidades pues aquí en Tucson, pero también compartían, vamos, sus saberes en estos contextos, ya sea en la escuela, pero también en la comunidad. Sé que desafortunadamente el gobierno entre México y Estados Unidos decidió no continuar las becas hace como 3 años y le doy la palabra al maestro Yadao para que él agregue cualquier aspecto de esto. Sí, la beca SEED consistía en la selección de maestros indígenas, como mencionó Ileana. Entonces había un proceso de selección entre varios requisitos y era precisamente fortalecer esta parte de la educación, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de estar estudiando en el Colegio de Educación en la Universidad de Arizona, en un ambiente principalmente intercultural. Entonces, esta era una parte muy importante, estar en la universidad aprendiendo nuevos conocimientos, pero también tuvimos la oportunidad de estar compartiendo en escuelas del distrito de Tucson, en escuelas bilingües, que a mí en lo particular aprendí bastante este sistema bilingüe, de cómo enseñan los maestros español, inglés y diferentes otros aspectos del conocimiento y que me permitieron también tener otra visión al regresar a México. No solamente eso, sino también con estudiantes de la misma universidad compartiendo lo que cada docente tenía o tiene de su experiencia. Entonces, en la universidad tuvimos varios espacios de formación y también teníamos prácticas comunitarias, teníamos espacios para participar y relacionarnos, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, en esto consistía este programa y en mi caso, al regresar a México, tuve la visita de la doctora Vanessa Anthony, que una vez que yo regreso a México, ella me visita en mi comunidad para ver, bueno, ahora a partir de que regresas, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Entonces ella va a mi comunidad, puede constatar de lo que yo he aprendido y aplicado. Entonces esto se me hace muy importante porque, bueno, en realidad estamos atendiendo esta parte y en relación a lo que estaba platicando hace rato, yo creo que un cambio o un aspecto muy importante es ese mismo, dar a conocer este tipo de prácticas docentes y también fortalecer la formación de maestros en educación indígena de instituciones que atiendan y nos ayuden a tener esta preparación. Gracias.
Sí, nos recuerda también la doctora Kelly Gray, que es egresada también de aquí de la facultad en la Universidad de Arizona, de este intercambio, ¿no? Con estudiantes de posgrado, de los cursos que tomaron acá, y obviamente ustedes impartieron saberes, pero también intercambiaron, ¿no? Esos saberes con estudiantes de pregrado y de posgrado aquí, que fue de gran beneficio para todos nosotros. Continuamos con la siguiente pregunta, Nadia. Muy bien, Ileana. Sigo con la siguiente pregunta. Hay una pregunta para la doctora Silvia de parte de Karime Ceballos. ¿Qué estrategia recomendaría implementar dentro de las escuelas de educación básica para eliminar las situaciones de racismo? Por ejemplo, comunidades indígenas. Pues sí, como decía, la educación intercultural es una educación antirracista. Y es una educación antirracista profunda, ¿no? O sea, no es un discurso sobre el antirracismo, no es un exhorto a no ser racistas, es algo que parte del fortalecimiento de la identidad propia. Y a partir de ese reconocimiento de lo propio y del aprecio que se deriva de reconocerlo, es que se puede uno empezar a acercar a esta noción de que todos tienen una identidad propia y que todos tienen el derecho a ser y a crecer desde lo que son, y que eso que son no tiene por qué ser igual. Al revés, entre más diferentes somos, más aprendemos unos de los otros, ¿no? Entonces, el enfoque intercultural permite poner eso en práctica dependiendo del contexto. A veces los grupos son muy homogéneos en una cultura, a veces hay heterogeneidad y eso permite explotar y experimentar cosas, pero en cualquier hipótesis un docente bueno puede introducir elementos de contacto con el otro diferente que a partir de un trabajo de la identidad propia permiten este reconocimiento del derecho a la identidad de cualquiera que es diferente a uno. Entonces, por eso me parece que es profundamente racista, porque parte del fortalecimiento de lo propio, ¿no? Gracias, Silvia. Pues con esto vamos a dar la ronda de preguntas. Vamos a invitarlos a aquellos que puedan continuar con nosotros después de las, 2:30 aquí del centro. Sé que todos tenemos diferentes horarios. Ahora vamos a pedirle a cada uno de los panelistas que si puede concluir, nos den algunos comentarios, observaciones. Vamos de acuerdo al diálogo y también a lo que ellos prepararon. Tenemos unos 3-4 minutos, así que te doy la palabra de vuelta, Silvia. Bueno, pues nada más señalar que me parece muy importante los temas que están tratando. Creo que si bien al principio se pudieron ver a lo mejor los temas como muy diferentes, pues el hilo conductor ha sido el mismo, ¿no? Ha sido un hilo conductor que nos habla de identidad, de desigualdad, de discriminación, de racismo, del impacto de eso sobre las posibilidades de aprender. Y quizás reiterar algo que adelanté nada más en la última parte de mi presentación, que tiene que ver con esta, digamos, cuando hablamos de los valores en los cuales tenemos que educar. Yo pondría, desde luego, la construcción de paz y la ciudadanía responsable. Todos esos son valores fundamentales, pero yo, la verdad, pondría la sustentabilidad en el primer lugar, ¿no? Porque estamos viendo, o sea, justamente hoy no pudimos contar con una de nuestras colegas por problemas de esta naturaleza. Esto nos va a seguir afectando, nos va a regresar a pandemias, o sea, vamos a seguir teniendo pandemias. Si no empezamos a convencernos de fondo de que tenemos que cambiar nuestros hábitos de producción y de consumo y nuestras políticas de crecimiento y desarrollo, no vamos a poder sobrevivir como especie en el planeta. Así de grave es el asunto, ¿no? Entonces, pues no sé cuántas generaciones tendríamos contadas hacia adelante, pero la verdad es que siguiendo como estamos, extrapolando lo que nos dicen los científicos, estamos de alguna manera condenados. Entonces, por eso, y desde mi punto de vista, solamente la educación puede educar en sustentabilidad. Y ahí el diálogo epistemológico, los conocimientos propios de las comunidades que han logrado conservar su diversidad, que han logrado este respeto por la naturaleza, me parece absolutamente fundamental. Por eso la apertura a la diversidad de conocimientos, de saberes, de cosmovisiones, es una ruta para realmente hacernos sustentables como humanidad. Eso sería. Gracias, Silvia. Alfredo. Gracias, Silviana.
Muchísimas gracias a todos y a todas por sus contribuciones. Me han parecido muy importantes las aportaciones que hemos hecho todos con tus preguntas y comentarios, así como las intervenciones que escuchamos. Quería hacer un par de comentarios nada más. Uno, me parece que el trabajo que el maestro Yadao está haciendo es inspirador, es muy importante. Necesitamos urgentemente más modelos que avancen en este tipo de visión de aprendizaje que es basado en aspectos muy claros desde el punto de vista cultural. Ahí quería mencionar un par de cosas que creo que complementan muy bien ese trabajo, en caso algunos de ustedes no hayan escuchado esto. Como ustedes saben, Barbara Rogoff ha estado trabajando con comunidades mayas por 40 años, particularmente en Guatemala y en algunas ocasiones en México. Está haciendo trabajos muy importantes desde el punto de vista de el aprendizaje conectado con la observación y la participación cultural, que creo que es muy interesante. Tiene varios videos en el website de NSF que pueden dar algunas ideas interesantes. Pero también si vemos el trabajo que está haciendo en las Learning Sciences, el campo de Learning Sciences, hay un par de áreas que son bien interesantes que complementan mucho este modelo de Fonts of Knowledge y de saberes comunitarios. Uno es el trabajo de la antropóloga Mimi Ito sobre Connected Learning, aprendizajes conectados, que nos llama la atención a lo que pasa en las experiencias de los niños y niñas y jóvenes en la medida que van moviéndose de un contexto a otro y cómo la noción de aprendizaje va cambiando y transfigurando lo que se puede lograr. Entonces, Connected Learning es uno y el otro es el modelo de Learning on the Move, aprendizaje en movimiento, que también está basado en la misma premisa de analizar aprendizaje a través de diferentes contextos. Creo que es muy interesante lo que se está haciendo y que complementa muy bien de nuevo lo que hace el maestro Yadao. Lo quería compartir. Lo último que quería decir es, creo que todos estamos hablando, usamos el mismo vocabulario sobre identidad, pero quiero enfatizar este punto. Identidad tiene una limitación inherente, que es un concepto que vino de psicología, lo cual nos conduce a enfocarnos en el individuo. Está bien, pero todo lo que han dicho ustedes hoy y lo que hemos dicho nosotros, nos recuerda que la identidad también es una situación que no tiene solamente que ver con una opción personal de que yo decido qué quiero ser o cómo me quiero llamar. O sea, tenemos que pensar en identidad más allá de la unidad de análisis del individuo. Y yo creo que todos hemos compartido esta perspectiva de que la identidad tiene que ser evaluada, analizada desde el punto de vista cultural e histórico, como algo distribuido en una sociedad que muchas veces trae consecuencias negativas. Entonces, es importante que pensemos en identidad en cuanto a esa tensión que existe del elemento psicológico individual con el aspecto histórico-cultural, porque es a menudo que escuchamos a las personas hablar de identidad como algo basado en el individuo como resultado de decisiones individuales. Eso es nefasto, no nos trae buenas consecuencias, ha dado muchas cosas malas en la historia de la educación y solo quería enfatizar ese punto. Gracias, Alfredo. Y para cerrar, maestro Yadao. Sí, muchas gracias. Estoy infinitamente agradecido por esta invitación y recalcar también que en Arizona, en Tucson, hay un espacio pluricultural enorme, desde ver de las reservas indígenas, desde la comunidad que yo conocí, o sea, no dista mucho de lo que también vivimos aquí en Oaxaca. Entonces, es algo que lo tengo muy presente, la población intercultural. Y ahora bien, al igual que las hamacas, me gustaría que tejiéramos redes de colaboración, redes de aprendizaje, de apoyo. Entonces, ojalá de los que hemos estado participando en esta conferencia, de la audiencia, pues haya esa colaboración. Y como lo dije hace rato, dar a conocer este trabajo, que al regreso a las clases presenciales puede ayudar a apoyar bastante a diferentes maestros, a diferentes espacios educativos y sobre todo, como lo mencioné, ¿no? A instituciones de nivel superior para que también sean atendidas las necesidades de los docentes. Entonces agradezco a todos y muchas gracias por los comentarios. Saludos. Nos quedamos con muchos saberes y conocimientos, también con preguntas que nos hacemos y esperamos que podamos continuar, aquellos que se puedan quedar en estos salones de conferencia pequeños digitales, pero también para continuar el diálogo en octubre.
Quería solamente para concluir, no puedo resumir todos estos aprendizajes de cada uno de los panelistas de hoy día, pero sí de seguir pensando entre los conceptos que estamos planteando, los conceptos, cómo los vamos definiendo, pero también cómo los vamos adaptando de acuerdo a nuestras comunidades y contextos. Pensaba en diferencias y diversidad, lo que nos comentaba ya Alfredo, y bueno, y pensando en los programas, ¿no? Que cada uno de ustedes también comentaron. Pensaba en el término que Silvia pues resaltó, en el término, en la acción, también diría yo, sustentabilidad, lo que significa para todos nosotros es concientizarnos y después de ahí ir a la acción, la praxis, ¿no? También para mencionar a Freire, ¿no? A Paulo Freire en términos de pedagógicos y educativos, cómo pensar en educación como una herramienta, ¿no? Que nos lleva a poder transformar, esperemos que positivamente, ¿no? Las acciones que podemos llevar a cabo por medio de concientizarnos, ¿no? De nuestras prácticas y de qué valores van detrás y al lado de esas prácticas. Pensaba yo ahorita en un ejemplo también en términos de este contexto de la pandemia, que hemos aprendido de identidad y cómo impacta esa identidad al nivel micro, al nivel macro, también como hablaba Alfredo, de pensar, hay una frase que muchos de mis colegas ponen en su correo electrónico: mi máscara te protege a ti y tu máscara me protege a mí, pero no es hasta que llegas a un nivel de pensar en el otro y cómo tu propia acción está impactando a los otros en medio de esta pandemia, es que vamos a poder dialogar y vamos a poder, creo, salir, ¿no? Y avanzar a otra normalidad que, como también dijo Silvia, ya no creo que nunca vamos a poder volver exactamente al punto que estábamos, y esperemos que no, porque queremos ser más positivos en términos de tomar acción, ¿no? En nuestra propia comunidad, pero también como esa comunidad pues se va conectando, hilvanando, ¿no? Entre todas las comunidades, y digo plural, a través de países y a través de, ahora sí que mundialmente, ¿no? Porque eso es lo que ha pasado en este último año. Nos inspiran los tres con todos estos proyectos y sus iniciativas y sus marcos teóricos que nos invitan y nos retan, ¿no? A seguir pensando. Les agradezco también a todo el público que se ha conectado, más de 110, 120 personas hoy y también ayer, pues más como de 200. Estamos muy contentos otra vez de poder haber compartido estos espacios digitales ayer y hoy. Y con esto cerramos el panel. Les agradecemos de nuevo a ustedes tres. Y le devuelvo ahora la palabra a ambas, la doctora Nadia y la doctora Stephanie, que están por ahí. Gracias. I am deeply impressed by the questions from the audience and the panel's comments and the call to action that you have offered us here. You have gone beyond research to talking about how we must apply this. And that has been what has drawn me and many of us back to APLAC, this association, many, many times, because we collaborate and we move forward this way interculturally. Dr. Sylvia, Dr. Alfredo, Maestro Yadao, Dr. Reyes, and without you, Dr. Angela Valenzuela, we are thinking of you in Texas. Your work is rich, and we thrive from this kind of conversation. So thank you, thank you, thank you. And you're not going to hear people applaud, but we're applauding. I know we are, right? I know we're applauding. I would like to move us and to invite you, please, to stay part of this work and this conversation by remaining for the breakout rooms. Yesterday, magic happened in the breakout rooms. People started forming programs and ways to connect interculturally through digital space. People, chemists from Oaxaca and Juarez and Veracruz, all connected and are forming a science program. So it is well worth your time to bring your energy and your ideas into one of these breakout rooms. There are a couple things I would like to mention. In the chat, you see a connection, ways to connect with APLAC and each other.
as you leave this conference. Let's continue the conversation, but also share our contact information and the problems and issues and interests we are working on. Our call to action, what are we going to do? Flipgrid also is in the chat. Flipgrid is a location where you can spell out more of your networking. That is private. It is just the people within this conference. And there you can offer contact information and talk to whomever you would like to connect with. That is going to be short videos that you offer there, as well as short audio. So we will be talking to each other through Flipgrid. And that channel is also in the chat. We will be back in October. Thank you, Dr. Reyes, for reminding us of that. And so the conversations we start now, we've got a few months to get it together and to begin having an impact. And I invite you guys to really, we encourage you to stay in touch and be part of this mission. Hello, everybody. This ends what has been a very fine conference. Please go to the site and look at the concert by Carlos Garcia that he's arranged. It's worth your time, and it's about music and education. We thank you. We hope to see you on Facebook. We're leaving now, but this is how we're staying connected. We'll see you in October. I'd like you to turn up your mics and wave goodbye and greet everybody who's here, please. Bye. Thanks. Muchas Adios. gracias. Thank you. Muchas gracias. Gracias. Bye. Chao, gracias. Adiós. Bye. Nos vemos. Gracias. Felicidades a todos. Bye. Thank you so much. Thanks.